Hola a todos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a tratar el tema de responsabilidad de herederos y legatarios. Este tema está regulado desde los artículos 23.16 a 23.22 del Código Civil y Comercial de la Nación. Venimos estudiando que desde el mismo momento en que se produce la muerte del causante, es el mismo momento en que se produce la apertura de la sucesión y es el mismo momento en que se produce la transmisión de los derechos y obligaciones que titularizaba el causante que no se extinguen por el fallecimiento. Se los transmite a sus herederos. Esas relaciones que se transmiten no solamente pertenecen al polo activo, sino al polo pasivo también. Es decir, se transmiten derechos y obligaciones y deudas. Históricamente, desde el derecho romano, el heredero respondió por las deudas del causante. Lo que se fue modificando, depende de la época y depende de la regulación, fue la forma en que el heredero respondía por las deudas contraídas por el causante, ¿sí? Desde la sanción del Código originario de Vélez, con las modificaciones hasta el día de hoy, lo que fue sucediendo fue que la responsabilidad del heredero se fue limitando cada vez más. Pasamos de una responsabilidad ilimitada a el régimen vigente, en donde el Código Civil y Comercial prevé una responsabilidad limitada. Es decir, la regla es que el heredero va a responder por las deudas del causante solamente con los bienes que recibió como herencia, ¿sí? Y si ha enajenado por algún motivo esos bienes, responderá hasta el valor de esos bienes. Esa es la regla, ese es el principio, que reconoce una excepción. La excepción es que el heredero, que ya vamos a ver cuáles son, incurre en ciertos actos que perjudican a los legatarios o que perjudican a los acreedores y por ende, como sanción, tenga que responder por las deudas del causante también con sus propios bienes. Entonces, el principio es que tenemos, el principio es lo siguiente. El heredero, cuando tenemos un solo heredero, se abre la sucesión, se produce esta transmisión y el heredero continúa siendo poseedor de todo lo que el causante era poseedor y propietario de lo que el causante era propietario. Y cuando se abre la sucesión y él recibe todas esas relaciones jurídicas van a conformar un patrimonio, ¿sí? Un conjunto, o sea, van a conformar esa masa, ¿sí?, que se recibió de la herencia, van a estar destinadas para el cumplimiento de las obligaciones o de las deudas del causante. Y los bienes personales del heredero van a estar destinados al cumplimiento de sus deudas. Es decir, existiría como lo que antes se llamaba en el régimen anterior, separación de patrimonios. Los bienes propios del heredero están destinados a cumplir con sus propias obligaciones y los bienes que eran del causante están destinados a cumplir con las obligaciones del causante. Hasta ahí estamos bien. Ese es el principio, esa es la regla, digamos. Ahora bien, ¿qué sucede cuando tenemos dos o más herederos? Cuando hay una pluralidad de herederos, los herederos responden por las deudas del causante con la masa indivisa. Primero se van a cumplir todas las obligaciones del causante y luego se van a poder dividir el remanente, ¿sí? Bien, entonces, lo que existe es una preferencia de ciertas obligaciones que se tienen que cumplir, se tienen que desinteresar esas obligaciones para que después los herederos puedan dividirse ese líquido partible. En primer lugar, los primeros que cobran son los acreedores del causante. Tienen preferencia. ¿Cuáles son los acreedores del causante? Aquellas personas que, con respecto a las cuales el causante contrajo deudas cuando vivía. En segundo lugar, las cargas de la sucesión.
Las cargas de la sucesión son todas aquellas obligaciones que se hayan originado como consecuencia del fallecimiento del causante, por ejemplo, los gastos fúnebres. En tercer lugar, tenemos los legados, ¿sí? Todas las obligaciones creadas por el causante por testamento. Entonces, recapitulando, el heredero tiene que satisfacer todo ello, es decir, las deudas que había contraído el causante, las cargas de la sucesión y los legados para poder cobrar, o sea, para poder repartirse los bienes, digamos, entre los herederos. Ahora bien, las deudas que había contraído el causante, así como también las cargas de la sucesión, se cobran primero, inclusive antes que los herederos forzosos. ¿Sí? Ahora bien, los legados se pagan solamente si la legítima está respetada. Si los herederos forzosos no fueron vulnerados en las partes, en las cuotas que les corresponde recibir. Bien, esta es la regla. Con respecto a la responsabilidad de los legatarios, como les vengo explicando, que primero se cobran los acreedores y después los legatarios, ¿qué pasa cuando se satisface un legado antes de satisfacer el crédito de un acreedor del causante? Ese acreedor tiene derecho a accionar contra el legatario para el cobro de su crédito y el legatario solamente responde con el bien que le fue legado. Esa es la responsabilidad del legatario. Ahora, ¿qué pasa si un heredero paga más o paga una parte de la deuda o desinteresa, por ejemplo, un legado, pero aquello que pagó supera la cuota parte que le correspondía? Existe una acción para reembolsarse aquello que pagó en exceso con respecto a los otros herederos. ¿Sí? Porque recordemos que cuando hay muchos herederos se responde con la masa indivisa y cada uno de acuerdo a su cuota. Bien, ahora bien, hay ciertos casos en los que, como dije al principio, el heredero va a desarrollar ciertos actos que son perjudiciales para los acreedores o para los legatarios y como consecuencia de ello va a tener que responder por las deudas de la sucesión y por las deudas del causante con sus propios bienes. Entonces ahí su responsabilidad ya no está limitada solamente a lo que recibió, se transforma en una responsabilidad ilimitada como sanción por los actos que realizó. Y el código enumera entre ellos, por ejemplo, omitir la realización del inventario cuando ha sido intimado judicialmente para hacerlo y pasa el plazo que prevé la ley sin hacer el inventario, o cuando al hacer el inventario omite fraudulentamente la incorporación de algún bien en él, o dispone bienes siempre que cuando eso sucede y, por ejemplo, no ingresa el dinero obtenido de la disposición de ese bien sucesorio a la masa, ¿sí? Entonces, en esos casos en que se comporta de una manera fraudulenta, o por ejemplo también cuando exagera fraudulentamente el pasivo de la herencia, que esto por ejemplo perjudica a los legatarios. Si exagera el pasivo, la cantidad de deudas que hay que pagarse, entonces los legatarios van a quedar en una posición inferior y de desventaja y es irreal aparte. Entonces, todas esas circunstancias lo colocan al heredero como un responsable ilimitado, con todo. Cuando eso sucede, ¿qué es lo que va a pasar? Van a concurrir los acreedores del causante y los acreedores de la carga de la sucesión o los acreedores personales del heredero. Eso que en principio estaban separados porque cada uno se cobraba con los bienes que correspondían, ahora no es así, ¿sí? Entonces, cuando se produce esa responsabilidad ilimitada, el código tiene que decir, este es el orden. En estos casos,
le corresponde cobrar primero al acreedor personal del heredero. En estos casos le corresponde cobrar primero al acreedor del causante, ¿sí? Entonces, para terminar, la regla es la responsabilidad limitada del heredero. El heredero solo responde por las deudas del causante y las cargas de la sucesión con lo que recibió, ¿sí? Responde con sus propios bienes cuando incurren aquellos actos fraudulentos que enumera el código, que algunos tienen otras sanciones. O sea, hay, por ejemplo, el ocultar fraudulentamente alguno de los bienes en la confección del inventario tiene otras sanciones, como por ejemplo que no va a poder tener derecho a ese bien. El sistema que adopta el Código Civil y Comercial de la Nación es el sistema de preferencia. Los acreedores del causante, los acreedores de las cargas de la sucesión y los legatarios tienen preferencia para satisfacer sus derechos sobre los bienes que componen la herencia, tienen preferencia con respecto a los acreedores personales del heredero, que recién van a poder atacar esos bienes cuando todos los anteriores hayan sido satisfechos. Bien, bueno, espero haberme explicado y cualquier duda, cualquier consulta que tengan, ya saben, a mí, a cualquiera de las docentes nos pueden consultar perfectamente, estamos a disposición. Cuídense, que estén bien.